Dios los bendiga en esta noche, en esta tarde. Damos gracias al Señor, primeramente, porque me ha dado el privilegio de estar con ustedes esta tarde. Para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor y estoy muy agradecido con Dios por darme esta oportunidad aquí en PBG Ministries, donde estamos predicando la suficiencia de Cristo, alimentando el alma a través de la palabra de Dios, que es nuestro alimento. Eso que nos sustenta. Hermanos, vamos a ir en oración en esta noche. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos guíe, que sea Él que nos edifique en esta hora, que sea su palabra transformando nuestras vidas, cambiando nuestro ser, y vamos a pedirle a Él que haga ese cambio, que Él sea el que bendiga nuestras almas, nuestras vidas en esta noche. Padre Celestial que moras en los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra en esta hora, Padre, rogando que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestro Maestro, sea que nos haga entender tu palabra, Padre, para que tú puedas transformar nuestras vidas, para que nuestras vidas sean, Señor, instrumento en tus manos, para servir, para bendecir, para, Señor, ser hijos tuyos, obedientes, Padre, a ti, a tu palabra, Señor, en todo tiempo, en todo momento, Señor. Bendice a aquellos hermanos, amigos que nos sintonizan en esta hora, Padre, a través de PBG Ministry, Señor. Rogamos que tú les bendigas sus vidas, Señor, que ellos puedan encontrar en esta noche, Señor, eso que ellos buscan, Señor, que tú puedas suplir su necesidad espiritual, Padre, porque sabemos que tú todo lo puedes. Todo te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, les voy a pedir si por favor pueden abrir sus Biblias. Estaremos en el libro del apóstol Judas, que es el libro antes del Apocalipsis. Sabemos todos que donde está Apocalipsis es el último libro de la palabra de Dios de la Biblia. Y un libro antes está ese pequeño libro, el libro de Judas. Es tan pequeño, pero podemos ver que en el libro de Judas se encuentran grandes verdades. En el libro de Judas se encuentra una amonestación acerca de los falsos profetas. Y Dios ha puesto en mi corazón poder compartir con ustedes en esta tarde una enseñanza acerca que el apóstol Judas había escrito a la iglesia primitiva. Si pueden abrir sus Biblias allí a Judas, es solo un capítulo, estaremos en los versículos 3 en adelante. El título de mi mensaje en esta noche es Abandonando la fe verdadera. Una vez más, abandonando la fe verdadera. Y vamos a ver por qué el apóstol Judas decidió hablar de esta enseñanza tan importante en ese tiempo, y entendemos que en el día de hoy de igual manera esta enseñanza es muy importante. Sabemos que la palabra de Dios en su totalidad, hermanos, es tan importante porque Dios nos ha compartido su palabra para poder instruirnos, para poder enseñarnos sus caminos, porque sabemos que los caminos de Dios son perfectos, son rectos, son puros, no como los del hombre. Los del hombre son torcidos, son equivocados y, como dice el Proverbios, ¿verdad? Nos llevan a la destrucción. Pero la palabra de Dios, hermanos, es perfecta y podemos confiar en su palabra. Su palabra nos va a instruir, hermanos. Es interesante que el apóstol Judas, si vamos al versículo 3, nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Esto era el deseo del apóstol Judas, escribir acerca de nuestra común salvación. Dice: me ha sido necesario escribirles exhortándoos y que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí vemos que el apóstol Judas, su intención era comunicar a la iglesia de esa común salvación que compartían entre los hermanos, pero dejó eso a un lado y él sabía que había algo más importante, algo más urgente en ese momento, y era acerca de contender ardientemente por la fe que ha sido dado una vez a los santos. Esto es tan importante porque en ese tiempo, estamos hablando de los años 60, entre los años 60 y 80, cuando se escribió esta carta. En esos tiempos estaba ocurriendo lo que se llamaba una apostasía, un abandono de la fe. Y en ese tiempo es lo que estaba ocurriendo. Y podemos decir que en este tiempo de igual manera es algo que está ocurriendo. Es algo que lo vemos en nuestras iglesias. Muchas iglesias, no solo la suya o la mía,
estamos viendo miembros de la iglesia que están abandonando la fe, están abandonando la congregación. Si usted mira en los canales de cristianos, cuando hay cultos en la mañana, usted ve la iglesia llena en su totalidad. Pero si ve un culto de la noche, hermanos, usted puede contarlos con sus dedos, los hermanos que están presentes en los cultos de la tarde o de la noche. Claro, sabemos que algunos trabajan, sabemos que algunos tienen otras cosas, pero en realidad vemos que ha habido un abandono. No estamos hablando de asistencia al templo, a la congregación, estamos hablando de un abandono a la fe verdadera, y eso es lo que el apóstol Judas nos estará hablando en esta noche. Yo quisiera compartirle con ustedes la definición de la palabra apostasía. La palabra apostasía es una palabra griega y es una definición que yo pude encontrar acerca de la apostasía. Apostasía es un desafío de un sistema establecido o autoridad, una rebelión, un abandono o abuso de la fe. Nuevamente se la voy a repetir para que la puedan captar. Un desafío de un sistema establecido o autoridad, un desafío a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo es apostasía. Una rebelión contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es apostasía. Y un abandono o un abuso de la fe, un abandono total o un abuso de la fe verdadera se considera como apostasía. Hay dos formas de apostasía. La primera forma de apostasía es alejándose de las doctrinas claves y verdaderas de la Biblia a las enseñanzas heréticas que proclaman ser la doctrina real. Esa es una forma de apostasía, cambiando la fe, la palabra de Dios, aquello que es verdadero en aquellas doctrinas, enseñanzas sanas que nos dice el apóstol Pablo, la sana doctrina, cambiando eso por unas enseñanzas heréticas, enseñanzas equivocadas, enseñanzas que algunos usan para su propio progreso o prosperidad. La otra forma de apostasía es una renuncia completa a la fe cristiana que resulta en un abandono completo de Cristo. Esta es otra apostasía. La segunda parte es cambiar las doctrinas verdaderas, las enseñanzas, la sana doctrina por enseñanzas heréticas, equivocadas, totalmente erróneas. Esa es una. La otra es un abandono total de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver en esta noche, la importancia de esta enseñanza que el apóstol Judas quería compartir. Como hemos mencionado al principio, su deseo era compartir aquella salvación común que compartían los hermanos, pero tuvo que desviarse de eso porque había algo más, había algo más urgente, no más importante, pero más urgente en ese momento. Vemos que la palabra de Dios, hermanos, ahí el versículo número 3 nos dice, ese es el versículo clave, dice: me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Siempre, hermanos, desde el principio de la iglesia, desde que la iglesia inició, siempre ha habido conflicto. Nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro y a sus discípulos, ¿verdad? Que ni el Hades podrá prevalecer contra la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo va a permanecer firme. La iglesia de Cristo es victorioso porque Jesucristo es victorioso, hermanos. Tú y yo tenemos victoria porque Jesús fue victorioso en la cruz del Calvario y tenemos la victoria garantizada para todos aquellos que confían y creen en nuestro Señor Jesucristo. La victoria es segura. Amén. Amén. Pero vemos que desde el principio, hermanos, Satanás ha atacado a la iglesia. Satanás ha buscado formas de infiltrarse dentro de la congregación, de buscar formas a hacer que sus líderes caen para que los otros puedan caer también detrás de ellos. Siempre ha habido ese conflicto dentro de la iglesia desde que inició. Y el apóstol Judas nos recuerda que esto es una batalla. Siempre va a haber esta batalla hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Entonces podemos relajarnos, podamos estar tranquilos, pero desde entonces tenemos que estar vigilantes porque vemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien hacer pedazos, hacer garras, con mentiras, con engaños, con duda, con todas esas cosas. Son los dardos del enemigo que trata de confundir
a los cristianos, trata de confundir, trata que haya ese sentimiento de que soy un fracaso y cosas así. Son los dardos que usa el enemigo, hermanos, para tratar de destruir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre tenemos que estar vigilantes, siempre tenemos que estar en alertas, hermanos, porque eso es una batalla continua. Como nos recuerda el apóstol Judas, es una batalla en contra de la mentira, porque Satanás siempre quiere engañar, siempre va a tratar de traer esas falsas enseñanzas dentro de la congregación y va a usar sus falsos profetas para promover esas doctrinas erróneas, esas enseñanzas falsas, heréticas que se pueden encontrar en la congregación. Si no estamos vigilantes, esos pueden llegar dentro de nuestras congregaciones. Debemos estar vigilantes a quién ponemos a dirigir como director de un grupo en nuestras congregaciones. Debemos estar seguros quién está enseñando, los maestros, qué está enseñando. Si su enseñanza es conforme a la palabra de Dios, eso es muy importante que tenemos que tener en cuenta. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo acerca de guardar la verdad. En 1 Timoteo 6:20 le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Mire ahí en 2 Timoteo 1:14, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro, que es la verdad que te ha sido encomendada, esa verdad que viene de nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 Timoteo 2:2 nos dice: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La importancia de guardar la fe, de buscar a hombres, hermanos, aquellos hombres, dice, fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La importancia, hermanos, de poder predicar la sana doctrina, de poder compartirla, de poder enseñarla a los demás y que los demás la puedan compartir con otros. Era tan importante para el apóstol Pablo y también el apóstol Judas, que en ese tiempo había tanta apostasía. Vemos, en la palabra de Dios, hermanos, encontramos que esta apostasía, que esta rebelión empezó desde el Edén, desde el huerto del Edén, cuando la serpiente habla con Eva y con Adán y empieza a meter esa duda dentro de ellos. Y recordamos lo que la serpiente le había dicho a Eva, con que Dios ha dicho. Empezó a cuestionar a Dios. Y es donde empieza la rebelión, hermanos. Cuando uno se rebeldiza contra Dios, es cuando uno empieza a cuestionar a Dios. Y cuando uno cuestiona a Dios, cuestiona la autoridad, hermanos, ya no hay respeto, ya no hay esa sumisión a la autoridad y empieza a rebelarse contra ellos y no considera esa autoridad suprema. Vemos entonces, vamos a ir al primer punto de esta noche, es la sutileza de los que abandonan la fe. Hay una cierta sutileza, hay algo secreto que ocurre, algo que es encubierto dentro de la congregación y secretamente, sutilmente empiezan a abandonar la fe. No es no es de la noche a la mañana, sino que es algo que es un proceso que poco a poco se van desviando hasta que por fin abandonan completamente la fe de nuestro Señor Jesucristo. Mira allí el versículo número 4, ahí encontramos esta porción, la sutileza de los que abandonan la fe. El versículo 4 nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y más adelante da esa descripción de estos hombres. Pero quiero que note allí la palabra encubiertamente, disimulado. En el mundo secular, en el griego, hermanos, esta palabra encubiertamente se usaba para describir, dice a un abogado que cautelosamente se mete a la mente del jurado y juez para corromper su pensar. Es algo sutil, es algo disimulado, es algo secreto, hermanos. Mire lo que dice segunda de Pedro 2:1, lo que el apóstol Pedro nos dice: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo,
Así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente, ahí está la misma palabra que usa Judas, introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que les compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Esa es la advertencia del apóstol Pedro de Judas, que encubiertamente van a introducir doctrinas falsas. Estos son los falsos maestros, hermanos, que están en las congregaciones. Estas personas que son falsos maestros, tal vez están en la radio, en la televisión cristiana, en seminarios, detrás de un púlpito, promoviendo sus herejías, promoviendo sus doctrinas erróneas, aquellas falsas enseñanzas que promueven por su propia ganancia, para quedar bien con la gente, porque a veces la gente quiere escuchar lo que les gusta. A veces no nos gusta cuando la palabra de Dios nos exhorta y nos redarguye y nos confronta, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios la abrimos, la palabra de Dios es como un espejo. Y cuando empezamos a leer la palabra de Dios, empezamos a ver nuestras imperfecciones. Y a veces nos duele. Y cuando hay un predicador que nos da duro, que nos predica la palabra tal como es, a veces eso nos duele. Pero es bueno porque eso va a producir ese cambio, esa transformación que tanto necesitamos, hermanos, porque somos imperfectos, pero la palabra de Dios nos va perfeccionando, como dice su palabra, nos va empezando a hacer esas correcciones dentro de nuestras vidas que Dios desea hacer para que nosotros podamos ser fieles hijos de Dios. Pero el apóstol Judas nos recuerda que encubiertamente estos hombres van a introducir falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Estos hombres entran dentro de la congregación para confundir, para comenzar división dentro de la congregación. Mire las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:15, nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Judas, vemos el apóstol Pedro, todos ellos nos advirtieron de estos falsos maestros que encubiertamente introducirán falsas enseñanzas en el pueblo de Dios. Por eso tenemos que estar en alertas, hermanos. Por eso tenemos que estar, como dicen, con las antenas bien levantadas, porque sabemos que pueden llegar falsos maestros, falsos profetas en medio de nosotros, y tenemos que estar preparados. Y si no conocemos la sana doctrina, y si no conocemos el evangelio verdadero, nos llevarán seremos confundidos por estos falsos profetas. Vamos a continuar en el versículo número 4, en la parte B, nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Note ahí lo que dice: porque a los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Su fin, ya lo sabemos, el fin de estos falsos profetas es la condenación. El fin para ellos será la destrucción. Su ganancia, su recompensa es aquí en la tierra, donde tienen su dinero, sus millones, donde tienen la aprobación de los hombres. No tienen la aprobación de Dios. Su recompensa está aquí en la tierra, pero su fin es de condenación. Mire lo que Judas dice acerca de lo que Enoc profetizó, versículo 14, ahí en el mismo libro de Judas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando, dice, a las personas para sacar provecho. Aquí la recompensa de los falsos maestros es aquí en la tierra, pero sabemos que su fin es un fin de destrucción y serán condenados. Vamos a ver, ya hemos visto la sutileza
de los que abandonan la fe. Ellos entran encubiertamente dentro de nuestras iglesias. Ahora vamos a ver la imagen de los que abandonan la fe. Y aquí el apóstol Judas empieza a describir a estos personas apóstatas, su forma de ser, y empieza a caracterizarlos como impíos. Y hay otras cosas que él usa para describir a estas personas. Y eso nos va a ayudar a nosotros a poder distinguir a aquellas personas que son apóstatas, que podemos decir, antes estaban a nuestro lado adorando al Señor, levantaban sus manos, a veces hasta lloraban, pero ahora ¿qué pasó? Ya no las vemos, han regresado al mundo, han regresado a un estilo de vida que antes habían dejado, pero ahora han regresado a ese estilo de vida. Me recuerda a aquella ilustración de que decían de que una persona, que usted puede de ir a un granjero y agarrar un marrano, y usted a ese marrano lo puede llevar a su casa, lo puede bañar, lo puede perfumar, le puede hacer todas estas cosas, le pone su moñito, pero cuando usted baja ese marrano al suelo, cuando usted digamos que usted abre la puerta, ese marrano va a regresar a la suciedad, ese marrano va a regresar al lodo, va a regresar a esa suciedad. Y así, hermanos, así es a veces con aquellas personas que profesan ser cristianos, que profesan conocer a Dios. Llegan a la iglesia, cambian un poco su estilo de vida, levantan sus manos en el culto, lloran, dicen ser hijos de Dios, pero ¿qué pasa? Al momento después se olvidan de todo eso, se olvidan de lo que Dios quiso hacer en sus vidas y regresan al mundo, regresan a la suciedad, y a veces, hermanos, lamentablemente a veces terminan peor de cómo habían estado antes. Esa es una advertencia de nuestro Señor Jesucristo cuando les recuerda acerca, ¿verdad?, de aquella persona que está endemoniada, ¿verdad?, limpia su casa, echa fuera ese demonio y después ese demonio trae más demonios dentro, se vuelve la cosa peor de lo como antes estaba. Y lamentablemente es lo que vemos, hermanos, en el día de hoy. Gente que profesan conocer a nuestro Señor Jesucristo, pero después abandonan totalmente la fe, y estas son personas que han apostatado de la fe, han abandonado, se han rebeldizado contra nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a ver esta imagen, versículo número 4, parte C, nos dice, hombres impíos, dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Primeramente nos dice el apóstol Judas que esas personas apóstatas son personas impíos. La palabra impío significa sin Dios, personas que no tienen a Dios, personas que dicen conocer a Dios, representar a Dios, hablar por Dios, pero no conocen a Dios, no lo conocen íntimamente como Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Esas personas que son impías son personas que tienen falta de adoración verdadera, falta de reverencia a Dios. No hay temor de Dios, y podemos decir que estas personas impías juegan a la religión, juegan al ser religioso delante de Dios, así como los fariseos presumían seguir a Dios, presumían conocer a Dios, decían ser buenos hijos de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo podía mirar más allá de la apariencia exterior. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, podía ver el corazón, y Él sabía que el corazón de ellos estaba negro, estaba podrido, estaba muerto, era un corazón de piedra, pero nuestro Señor Jesucristo sabía que en realidad ellos no buscaban agradar a Dios, sino que buscaban agradar a los hombres y buscar la adoración, buscaban que los hombres les admiraran por lo que ellos hacían. Esas personas, primeramente aquellas que apóstatan de la fe, son personas sin temor a Dios, son personas que no tienen a Dios, y vemos que son personas con falta de temor a Dios y reverencia a nuestro Dios. Mire allí en la segunda parte del versículo 4 dice que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios, que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios. Estas personas, hermanos, convierten el libertinaje en vicios desenfrenados. En Gálatas capítulo número 5,
versículo número 19 al 21. No voy a leerlos todos, pero ahí vemos las obras de la carne, hermanos, que son impureza, inmoralidad, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Estas personas convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Lamentablemente esto lo vemos hoy en día en todas partes, creyendo que Dios nos ha salvado por su gracia. Su gracia sabemos que es inmerecida, no merecemos de su gracia, de su perdón, de su salvación. Dios nos ha perdonado y nos ha amado y nos ha salvado, pero lamentablemente hay personas que piensan que cuando Jesús nos ha salvado, somos salvos para siempre y podemos hacer lo que se nos dé la gana ahora que somos salvos. Esa es una enseñanza falsa. Están convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, que nos ha salvado por gracia y no por obras. No hay nada que nosotros podamos hacer para obtener esta salvación. La salvación es gratuita. Le costó a nuestro Señor Jesucristo su vida, su sangre en la cruz, pero para nosotros es gratis y la podemos recibir al creer, aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Él la ofrece gratuitamente, hermanos, pero debemos reconocer que cuando Jesús hace esta obra redentora en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo nos redime, nos hace una nueva persona, debemos reconocer que ahora Él nos da nuevos deseos, que ya no somos esclavos del pecado. Entonces no podemos vivir una vida de libertinaje, no podemos vivir una vida de yo puedo hacer lo que se me da la gana, ahora yo soy salvo, no voy a perder mi salvación, voy a hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera. Eso es un error, porque la palabra de Dios nos enseña que aquellos que practican el pecado, si usted practica el pecado, hermanos, usted no es salvo. El deportista practica su deporte, ¿verdad? Se condiciona físicamente, entrena diario. Los futbolistas, los boxeadores, cada uno de ellos entrenan diario en su disciplina, son disciplinados, hacen sus ejercicios de condición, de fuerza, de todas esas cosas. Ellos lo practican diariamente. Y si usted, hermano, que me está escuchando, si usted practica el pecado, entonces usted no es salvo. Sabemos que el cristiano puede caer en pecado, puede pecar, claro que sí, pero el cristiano, el verdadero creyente, no practica el pecado. Esa es la diferencia entre aquel que es un hijo verdadero y aquel que es un hijo falso. El falso lo practica. El cristiano falso no le incomoda cuando peca. Al contrario, es como que no importa, lo hice, Dios me va a perdonar. Pero el cristiano verdadero, cuando comete pecado, tiene ese remordimiento, tiene ese deseo de buscar perdón de nuestro Dios, tiene ese deseo de buscar que Dios redime su corazón, que lo restaure, como dice David, ¿verdad? Devuélveme el gozo de mi salvación, quiero gozarme de mi salvación, pero cuando me encuentro en pecado, encuentro lo contrario. Debe haber ese quebrantamiento de un hijo de Dios verdadero, y lo habrá cuando es un verdadero hijo de Dios. No solo los apóstatas son impíos, no solo convierten en libertinaje de nuestro Dios, de la gracia de nuestro Dios, sino que también niegan a nuestro Señor Jesucristo. Ahí versículo 4 dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay un negamiento de nuestro Señor Jesucristo. No se someten a la soberanía de nuestro Dios. Su vida es inmoral. Pisotean la sangre de Cristo. Y eso también es algo terrible. Habiendo escuchado el Evangelio, habiendo escuchado el mensaje de salvación, hay gente que lo rechaza. Hay gente que no entiende que al rechazar la salvación de nuestro Dios, estás pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo terrible, porque no hay perdón para aquellas personas que pisotean la sangre de Dios. No hay esperanza para aquellos que rechazan la forma de salvación, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas niegan a nuestro Señor Jesucristo, no son sumisos, no son humildes, sino al contrario, son personas arrogantes que han rechazado
la salvación de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, vemos la condenación de los que abandonan la fe. Ya hemos dicho en el versículo número 4 que nos recuerda los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Estas personas desde antes de la fundación del mundo, Dios ya los había destinado para condenación, porque el Señor ya sabía, Él ya sabía quiénes los iban a rechazar. Él ya entendía aquellas personas, nuestro Señor Jesucristo, como Él conocía los pensamientos de los hombres, Él sabía aquellas personas que lo habían rechazado, que no querían nada con Él, pero más sin embargo Jesucristo, hermanos, compartió el Evangelio, el mensaje de salvación con toda persona. Aquí en el libro de Judas, hermanos, quisiera comentar que hay tres grupos de tipos de apóstatas. Primeramente vemos a los judíos en el desierto, los que salieron de Egipto, el pueblo escogido por Dios. Ese es el primer ejemplo que el apóstol Judas nos da de apóstatas. Otro ejemplo que Judas nos da a conocer acerca de apóstatas son los ángeles caídos. Y el tercer grupo es el grupo es de los gentiles que apostataron de la fe verdadera. Todos, hermanos, han sido juzgados por Dios en el pasado. En el pasado Dios juzgó a los judíos, a los ángeles caídos y a los gentiles, y el apóstol Judas nos va a dar estos ejemplos. Vamos a ir primeramente con los judíos que apostataron de la fe. En el versículo número 5 nos dice: mas quiero recordarles que ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí está, se rebeldizaron, negaron, no se sometieron, negaron a nuestro Dios, negaron a Dios, negaron lo que Dios les había dicho, que Dios los iba a sacar de la tierra prometida, de Egipto hacia la tierra prometida. Ellos negaron el testimonio de Dios, apostataron de la fe, abandonando la fe verdadera. Todos estamos familiarizados con lo que Dios hizo con el pueblo de Israel sacándolos de Egipto, las grandes maravillas que Él hizo al mandar las 10 plagas a Egipto, cómo Dios mostró su poder, cómo Dios mostró su autoridad, y Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Y vemos que el apóstol Judas nos da este ejemplo de los judíos, hermanos, que se negaron a creer a Dios, que se negaron a recibir el testimonio de los 2 espías. Y si recuerdan, cuando ellos estaban cerca de la tierra prometida, mandaron 2 espías para espiar la tierra. Y cuando regresaron estos 12 espías, 10 de ellos trajeron un mal reporte, un reporte negativo. No vamos a poder con esos gigantes, ¿verdad? Se comparaban a ellos como langostas, como insectos, en comparación con ellos, que eran personas de gran tamaño, con gran fuerza. Pero vemos que Caleb y Josué dieron un reporte correcto, dieron un reporte que le agradó a Dios. Mas sin embargo, estos judíos, este pueblo de Israel rechazó lo que Dios les había dado, rechazaron y negaron, abandonando la fe verdadera. Esa es la primer ejemplo que el apóstol Judas nos dice. Dice, después de esto, después de que los sacó de Egipto y ellos se negaron, dice, después destruyó a los que no creyeron. Tuvieron destrucción, Dios los condenó, Dios los juzgó, y muchos de ellos, la mayoría, murieron en el desierto porque se negaron a creer a Dios y apostataron de la fe. El otro ejemplo que tenemos en la palabra de Dios es un poco más complicado, pero lo encontramos en la palabra de Dios, es el ejemplo de los ángeles caídos. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo número 6. Vamos a ir ahí en Génesis capítulo número 6. Nos dice, estos ángeles que apostataron de la fe. Génesis capítulo número 6. Abran sus Biblias. Ahí vemos en el Génesis capítulo 6, versículo número 1 en adelante,
nos habla acerca de la maldad de los hombres. Después de esto vemos que Dios tiene que mandar este diluvio y destruir a los hombres en la tierra por la maldad que estaba pasando en este momento. Vamos a leer allí, dice Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahí vemos esta frase muy conocida, hijos de Dios. Si vemos ahí, se los voy a dar las citas bíblicas, Job 1:6, Job 2:1 y Job 38:7. Ahí vemos que ahí en esa porción bíblica, hijos de Dios se está refiriendo a los ángeles. Y sabemos que los ángeles también son conocidos como hijos de Dios. Versículo 2 dice, y viendo que los hijos de Dios, que estos ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Dice versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho los hombres de la tierra y le dolió en su corazón. Vemos entonces en esta porción bíblica, según la interpretación, vemos que estos ángeles caídos poseyeron a los hombres para unirse a estas hijas que vemos ahí en el versículo número 2, tomaron para sí hijas de los hombres que eran hermosas. Y vemos ahí, después de esto, esta maldad se multiplicó en la faz de la tierra. Estas personas, personas que fueron poseídos por estos ángeles caídos y que se multiplicaron en la faz de la tierra, crearon tanta maldad que Dios dijo que se arrepintió de haberlos hecho, y Dios tuvo que traer destrucción a esta tierra a través del diluvio, y fue tan grande la maldad que Dios lo tuvo que hacer de esa forma. Y vemos que Dios, aquí es el ejemplo, estos ángeles caídos que se rebelaron contra Dios desde el cielo, que sabemos en el libro de Isaías nos enseña acerca de esta gran rebelión de empezando con Satanás, que es Lucifer, que era un ángel muy importante en el cielo y que se rebeló contra Dios, y que él convenció a otros ángeles de formar un ejército para pelear contra Dios, y Dios los tuvo que expulsar del cielo. Y sabemos que hoy en día se encuentran en el espacio, hermanos, y se encuentran en el espacio, se encuentran en la tierra. Hay gente que vive poseída, endemoniada. Son ángeles caídos, son ángeles que Dios, hermanos, los ha expulsado del cielo, pero les ha dado la oportunidad de estar en el espacio, de estar en la tierra. Mas sin embargo, Dios les ha puesto un límite en lo cual ellos no pueden cruzar. Vemos que estos ángeles caídos se cruzaron sus límites al poseer los cuerpos de los hombres y cometer esta atrocidad con las hijas de los hombres. Vemos que la maldad se multiplicó tanto en ese tiempo que Dios tuvo que mandar ese diluvio para que todos para que todos murieran, porque la maldad era grandemente terrible en ese tiempo. Me recuerda a cuando nuestro Señor Jesucristo enfrentó a el endemoniado gadareno en Lucas capítulo 8, 26 al 39, y le preguntó cuál es su nombre, y le contestaron que era Legión, y este hombre tenía tantos demonios dentro de él, cientos de demonios dentro de él, y los demonios le pidieron a su Señor Jesucristo que no los expulsara, que los mandara a los cerdos, y él los mandó a los cerdos, y después los cerdos se ahogaron, hermanos. Pero vemos que los demonios temieron a nuestro Señor Jesucristo, pero Dios
los juzgó, hermanos, y Dios los condenó por haber abandonado la fe verdadera. En último lugar, vamos a ver ahí el otro ejemplo que Judas nos da, se encuentra en el versículo número 7. Ahí vamos a regresar al libro de Judas, hermanos. Y el tercer ejemplo, el primer ejemplo que vimos fue acerca de los judíos que abandonaron la fe, que no se sometieron a Dios, que rechazaron lo que Dios les había ofrecido. Después vimos a los ángeles caídos que apostataron de la fe, se rebeldizaron contra Dios. Y en tercer lugar vemos a los gentiles que Dios juzgó, dice versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Los gentiles representados en Sodoma y Gomorra fueron juzgados, igual que los ángeles, igual que el pueblo judío, que nos recuerda el apóstol Judas, que fueron destruidos, que Dios los destruyó. Así de la misma forma Dios destruyó a los gentiles en Sodoma y Gomorra por no haber obedecido a nuestro Dios, por haber rechazado, por haber negado, abandonado la fe verdadera. Ellos rechazaron la salvación de Dios. Ellos rechazaron, hermanos, lo que Dios les había ofrecido. Ellos se negaron a obedecer a nuestro Dios. Vamos a terminar con estos tres ejemplos que el apóstol Judas nos da acerca de apóstatas. Hemos visto en una forma mayor lo que es judíos, lo que fue los ángeles caídos, lo que fue los gentiles, pero ahora hay tres personajes específicos que el apóstol Judas menciona aquí, que nos da la idea de estas personas que apostataron de la fe. Primeramente vemos a Caín, segundo vemos a Balaam, tercero vemos a Coré. Caín desobedeció, Balaam fue alguien que quiso influir, que influyó en otros para desobedecer a Dios, y Coré vemos que fue esta persona que comenzó una rebelión contra nuestro Dios. Vamos allí primeramente a Caín. Vamos a ir al versículo número 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman a las potestades superiores. Vamos a ir más adelante a versículo número 17. Nos dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles a nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Muy bien, vamos a continuar adelante mencionando estos tres personajes que el apóstol Judas menciona, hermanos, empezando con Caín. Vemos que Caín, versículo número 11, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín, hermanos, es aquel camino de desobediencia. Recordamos que Caín y Abel, Dios les había pedido traer un sacrificio a él. Vemos que Abel trajo de lo mejor para nuestro Dios, y Caín no hizo lo mismo. Caín trajo unas verduras, Caín trajo lo que le sobraba, y vemos que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. Y Caín había desobedeció a Dios, no le importó a Dios, no tuvo ese temor de Dios, era un impío. Lo que hemos dicho, que un impío es aquella persona que está sin Dios, desobediente, irreverente a Dios. Y vemos que Caín es un ejemplo de un apóstata que desobedeció
totalmente a nuestro Dios. El otro ejemplo que tenemos es el ejemplo de Balaam. No voy a entrar en muchos detalles, pero si usted está interesado en Balaam, lo va a encontrar en Números 22, 23 y 24. Un profeta muy conocido en el tiempo de Israel. Y vemos que esta persona, versículo número 11 nos dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Sabemos que Balaam le interesaba lo personal, lo material, le interesaba el dinero. Y lamentablemente hoy en día hay muchas personas que entran al ministerio porque quieren buscar el dinero. Sabemos que el oficio de pastor, hermanos, no paga mucho, no es una de las carreras más pagadas, es una de las carreras que uno más sirve, que está más entregado, pero lamentablemente algunas personas buscan a través del pastorado hacerse ricos. Lo hacen con falsas enseñanzas, lo hacen predicando lo que la gente quiere escuchar, predicando suave, predicando aquellas cosas que no son verdaderas, que no lastiman a la gente, porque a veces la verdad no lastima, como ya hemos mencionado. Pero vemos que Balaam era un profeta de lucro, era un profeta que le interesaba lo material, le interesaba el dinero. Y vemos que cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, el pueblo de Israel tuvo que pasar, tuvo que cruzar por varios pueblos. Y uno de los pueblos que Israel tuvo que cruzar era el pueblo de Moab. En ese entonces había un rey de Moab llamado Balac. Y este rey, cuando se enteró que el pueblo de Israel iba a cruzar por sus tierras, se asustó, se preocupó, porque había escuchado de las grandes maravillas que Dios hizo a través del pueblo de Israel, como Él lo rescató de los egipcios. Los egipcios eran en ese entonces una nación muy poderosa. Y el rey Balac se preocupó porque Israel se enteró que quería cruzar por medio de ellos para entrar a la tierra prometida. Él se preocupó tanto que había conocido de la fama de Balaam, que era un falso profeta, pero él dijo, bueno, si yo mando a traer a Balaam, este profeta de Dios, él puede maldecir al pueblo para que no me hagan daño. Y el rey Balac, hubo muchos intentos para traer a Balaam. Balaam en primera, segunda instancia se rehusó y venir a Moab, pero para el final lo convenció. Y vino Balaam hacia el rey Balac, y el rey Balac le dijo, necesito que tú maldigas al pueblo de Israel. Y Balaam trató, pero no pudo. En vez de maldecir al pueblo de Israel, él bendijo al pueblo de Israel. Era todo lo contrario que el rey Balac quería que hiciera. Y cuando el rey Balac dijo, bueno, si no lo vas a maldecir, ¿qué puedo hacer? Balaam le dice, mira, si tú no puedes maldecir a este pueblo porque este pueblo es bendecido por Dios. Dios tiene un propósito con el pueblo de Israel. Y eso sabemos en el día de hoy, hermanos. Dios tiene un propósito para el pueblo de Israel en el futuro. Dios va a usar al pueblo de Israel grandemente. Pero en ese entonces, como Balaam no pudo maldecir a Israel, Balaam le dijo al rey Balac, mira, manda a las mujeres de Moab y que se vayan a acostar y que tengan relaciones con los hijos de Israel, que cometan fornicación. Y al cometer fornicación, Dios tiene que traer juicio dentro del campamento de Israel. Y lo que hizo el rey Balac de Moab, hizo lo que el profeta Balaam le dijo que hiciera, que mandara a las mujeres de Moab, a las más bonitas, a las más sensuales, y las mandó al campamento de Israel. Se acostaron con los hombres de Israel. ¿Y qué pasó? Cometieron fornicación. Dios tuvo que juzgar al pueblo de Israel porque Dios no puede ver pecado. Y Dios juzgó y muchas personas murieron por causa del profeta Balaam. Él causó que el pueblo de Israel cayera en pecado y lamentablemente esto ocurre con los falsos profetas. Ellos causan que la gente entre en pecado. Cuando ellos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, hacen que las personas cometan pecados y lamentablemente ellos también irán a la destrucción. Así como Balaam, más adelante en el libro de los Números, vemos que Dios lo va a matar a filo de espada. Cuando el pueblo de Israel va en combate contra ellos, pero vemos que Dios
juzgó a esta persona Balaam, que fue uno de los que apostataron de la fe. Balaam apostató de la fe porque Balaam escuchó directamente la voz de Dios. Balaam directamente habló con Dios, recibió revelación de Dios, mas sin embargo él rechazó lo que Dios le había dicho. Hay muchas personas han escuchado el Evangelio, han escuchado la palabra de Dios, conocen de la palabra de Dios, pero han rechazado y han pisoteado la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es algo terrible y que por consecuencia hay condenación. El último personaje que quiero hablar con ustedes en esta noche es el personaje de Coré. Este personaje lo vemos en Números 16. Este personaje, Coré, era un levita. Sabemos que los levitas tenían la responsabilidad de cuidar del templo. Se les responsabilizaba la adoración dentro del templo. Los levitas, la tribu de Leví, tenían esta responsabilidad. Pero vemos que cuando Dios estableció el sacerdocio, ¿quién fue el primer sacerdote? El primer sacerdote que Dios estableció fue Aarón. Y después de esto, Dios estableció el sacerdocio a través del linaje de Aarón. Y nadie más, si no eran del linaje de Aarón, no podían ser sacerdotes. Ahora vemos a este personaje llamado Coré, que era un levita, que se le permitía cuidar del templo y de la adoración. Él quiso más. Él desobedeció a Dios. Dios había establecido que Aarón y su linaje serían sacerdotes para siempre. ¿Qué hizo Coré? Coré quería ser sacerdote. Dios no le había llamado a ser sacerdote, pero Coré quiso desobedecer, desafiar a Moisés y Aarón, que eran los representantes de Dios en ese momento, y los desafió. Desafiando la autoridad son una de las cosas que los apóstoles, aquellas personas que son apóstatas, hacen, desafían la autoridad, no se someten a su pastor, no se someten a los diáconos, no se someten a cualquier autoridad. Pero este hombre, Coré, lo que él hizo fue algo terrible. Como él fue excluido del sacerdocio, él confrontó a Moisés y Aarón con sus amigos Datán y Abiram. Comenzaron una rebelión, hermanos, y esta rebelión causó que 15,000 personas murieran por esta rebelión. Dios los juzgó, ellos murieron. La tierra se abrió y tragó a mucha gente porque se habían rebelado contra Dios, contra Aarón y contra Moisés. Todo porque ellos no habían podido ejercer el sacerdocio, la cual Dios no les había llamado que ejercieran el sacerdocio. Dios les había dicho: ustedes son levitas, ustedes me van a servir en cuidar el templo, en la adoración, pero los sacerdotes solo es Aarón, sus hijos y su linaje solo podrán ejercer el sacerdocio, hermanos. Estos son ejemplos en la palabra de Dios. Ya vamos a concluir. Estos son ejemplos en la palabra de Dios que Dios nos ha dado como advertencias para todas aquellas personas que hemos escuchado la palabra y que tenemos pensado abandonar la fe. Si usted abandona la fe, si usted se aleja de Dios, si usted rechaza a Dios, hay condenación, no hay salvación, hay perdición. El fin de tu vida es destrucción. Yo no sé si usted por casualidad encontró este canal y usted se ha apartado de Dios. Tal vez usted se ha apartado de la congregación de Dios, de la iglesia. Antes usted era un miembro que asistía diariamente, que le gustaba escuchar la palabra de Dios. Pero de alguna manera usted se ha alejado de Dios. Ya no quiso saber de Dios. Tal vez usted llegó a una congregación, miró tal vez a un hermano y vio su hipocresía y dijo: ¿para qué voy a la iglesia si hay muchos hipócritas? Tal vez usted es esa persona que desde niño sus padres lo llevaron a la congregación, lo llevaron a la iglesia, creció en la iglesia, pero después se desvió porque no conoció realmente, no tuvo esa relación, no tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ese encuentro transformador, ese encuentro que cambia, que redime tu alma y tu espíritu. Pero yo quiero que sepas que en esta noche hay salvación en Cristo Jesús. Podemos recibir perdón de nuestros pecados. Dios los perdona, los limpia por completo, nos perdona nuestra maldad. Pero Dios tiene una advertencia para todas aquellas personas, aquellos falsos maestros.
Dios tiene una advertencia para aquellas personas que piensan abandonar la fe o que en este momento están desanimados y no saben qué hacer. Dios tiene una advertencia. Debemos estar en alertas. Debemos estar cuidadosamente contendiendo por la fe una vez dado a los santos. Debemos estar, hermanos, es nuestra responsabilidad conocer la palabra de Dios, conocer lo que es verdadero, la sana doctrina, porque cuando vienen esas falsas enseñanzas podamos combatirlas a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mi oración en esta noche es que esta palabra les haya edificado. Mi oración en esta noche es que esta palabra les haya abierto los ojos si es necesario, que estamos en un tiempo en el cual se está apostatando de la fe, mucha gente se está abandonando, las iglesias están cada vez más quedando vacías. Hermanos, una de las razones es porque la gente está abandonando la fe. Otra cosa puede ser que hemos dejado de evangelizar. No dejemos de evangelizar, debemos pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que nos dé esa palabra necesarias para poder evangelizar. La iglesia de Cristo, hermanos, ese es nuestro trabajo, hermanos, y debemos orar a Dios que nos ayude, que ayude a la congregación, que levante obreros dentro de la iglesia, hermanos, para que puedan liderar a la congregación, sean líderes humildes, sean líderes dispuestos a luchar contra todo y contra todos. Vamos a ir en oración en esta noche, ya para concluir. Padre Celestial que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, por tu palabra, Señor, que nos enseña, que nos instruye, Padre, que nos da esa advertencia, que debemos estar listos, Señor, que debemos estar en alertas, hermano, Dios, porque habrá personas que encubiertamente entrarán a nuestras iglesias, Señor, tratarán de introducir doctrinas, enseñanzas falsas, pero rogamos, Señor, que tú prepares nuestra mente, que tú prepares nuestro ser, Señor, que podamos reconocer entre lo verdadero y lo falso, Padre, que podamos, Señor, estar listos y dispuestos para luchar como soldados de Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, fortalece nuestro corazón. Padre Celestial, haz la obra en nuestras vidas, haz la obra en aquellas personas que en esta noche, Señor, nos están sintonizando. Padre, que tú suplas la necesidad de ellos, cualquiera que sea, Señor, física, pero especialmente espiritual, Señor. El alma necesita de ti, nuestras almas, Señor, necesitan de ti. Nuestro espíritu, Señor, está sediento, Padre, necesitado de ti, de que tú hagas la obra, Señor, en nuestras vidas y que podamos vivir una vida que sea una vida transformada por el Espíritu Santo, obrando cada día en nuestro ser. Padre, te damos gracias en esta hora por tu fidelidad, por tu palabra. Gracias te damos por BBG Ministry, Señor, que tú sigas bendiciendo a nuestro hermano Farín Estrada y todo el ministerio, hermanos, de hermanos que están dispuestos a servir, a apoyar a este ministerio, Señor. También te rogamos que los bendigas. Padre, te rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor sea con ustedes. Bendiciones.